El sistema nervioso tiene una organización anatómica y fisiológica para cumplir cada una de sus funciones. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular del Instituto de Salud Comunitaria, responsable de las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2 de las carreras de enfermería, kinesiología y obstetricia. Es una red compleja, por supuesto que es una red compleja, de estructuras que se especializan y que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de diversos órganos y sistemas. Deben coordinar la interrelación entre esos órganos y sistemas y deben coordinar también la relación de nuestro organismo con el medio externo. Debe tener la capacidad de detectar y evaluar la información que nos rodea y responder a los cambios fisiológicos necesarios para la actividad de esos órganos formando los sistemas. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso central se divide en dos grandes subsistemas: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos, situados por fuera del sistema nervioso central, contenido en la región del cráneo, la región ósea de los huesos propios del cráneo, protegiendo el encéfalo y el tronco del encéfalo propiamente dicho, los dos hemisferios cerebrales, la región del diencéfalo, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la protuberancia anular o puente de Baroli. Este sistema nervioso periférico va a tener dos grandes componentes: el sistema nervioso somático, formado por los 12 pares craneales, y el sistema de los nervios raquídeos, 31 pares de nervios raquídeos que van a emerger a la derecha e izquierda de la médula espinal por la columna vertebral. Y el sistema nervioso autónomo, en sus dos divisiones: sistema simpático, sistema parasimpático. Veo aquí la representación anatómica de todo este territorio. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. Este es el cráneo, formado por los distintos huesos, en este caso el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, y la distribución de los hemisferios cerebrales formando el cerebro, y la zona de el tronco encefálico, el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo. Como figura accesoria, el cerebelo en la fosa posterior del cráneo, y atravesando el agujero occipital, este tejido nervioso toma el nombre de médula espinal. Todo este territorio anatómico es protegido, por tres láminas llamadas meninges. Vemos en el gráfico la disposición de las diferentes capas hasta llegar a las meninges. Tengo la piel propiamente dicha, el periósteo de los huesos,
el hueso propiamente dicho, en este caso los huesos propios del cráneo, y las tres meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Todo el neuroeje, dice la Filmina, todo ese sistema nervioso central contenido en la región del cráneo y la médula espinal contenida en el elemento óseo, que es la columna vertebral, mediante la superposición de las vértebras que forman esa columna vertebral, tengo el agujero vertebral para, digamos, permitir, digamos, el agrupamiento de la médula espinal. Bueno, todo ese territorio está protegido por las meninges, todo ese territorio está protegido por las meninges. La dura madre, cuando uno ve aquí, la dura madre es la más extensa, envuelve a toda la bóveda, hasta el conducto sacro. Recuerden que salgo del cráneo y ingreso en la columna vertebral para la protección y sostén y nutrición de la médula espinal. Tengo una dura madre craneal y una dura madre espinal. La dura madre craneal, ¿cuál es? Es aquella que adherida a los huesos del cráneo, emite prolongaciones hasta el encéfalo para mantener las estructuras cada una en su lugar. Esta dura madre craneal va a formar territorios de división en el cráneo, formando las celdas llamadas tienda del cerebelo, hoz del cerebro, tienda de la hipófisis y hoz del cerebelo. La dura madre espinal envuelve por completo a la médula espinal, abarcando todo el territorio de la columna vertebral. Todo el territorio de la columna vertebral. La aracnoides. La aracnoides es la segunda lámina. Aquí tengo la dura madre, aquí tengo la aracnoides, y la más pequeña es la pía madre. Bueno, esta aracnoides, membrana con múltiples orificios, básicamente está respetando el territorio de los hemisferios cerebrales, del tronco encefálico, del cerebelo y de su ingreso también a la médula espinal, a la columna vertebral que aloja a la médula espinal, y tiene la relación de también albergar junto a la dura madre y a la pía madre el líquido cefalorraquídeo. Y por último, la pía madre, que es la membrana que se adhiere en forma íntima, en forma contigua a toda la superficie cerebral. Traspasa el agujero occipital e ingresa en la columna vertebral, adhiriéndose también a la médula espinal. Dijimos, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué función cumple? Bueno, es un líquido incoloro, es un líquido transparente, que tiene básicamente por misión proteger a los hemisferios cerebrales, al tronco encefálico y a la médula espinal. Es una protección mecánica ante eventuales traumatismos, es una protección también en relación a los cambios de volumen que pudiera tener el sistema nervioso central y a los cambios de presión. Y cuando hablo de cambios de presión, ustedes ya cursaron Anatomofisiología 1, hablo del mantenimiento de la normotensión, de tener una tensión arterial con valores normales, También actúa este líquido cefalorraquídeo como regulador de la temperatura a nivel intracraniano y a nivel
del interior de la columna vertebral conteniendo la médula espinal. Y en menor medida en el transporte de nutrientes y eliminación de desechos. ¿Cómo formo yo líquido cefalorraquídeo? Bueno, hay unas estructuras que se denominan plexos coroideos que tienen la capacidad de filtrar a través de la membrana aracnoide, es decir, la segunda meninge, ese líquido cefalorraquídeo, los ventrículos cerebrales y de la médula espinal. Estos plexos coroideos, digamos, le dan el componente molecular a partir de contenido proteico, contenido de glucosa, sales, elementos como electrolitos, ya sea el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, y un escaso número de linfocitos. El líquido circulante cefalorraquídeo es equivalente a 120 a 140 mililitros y se renueva 5 veces por día. Es decir, estos plexos coroideos tienen la capacidad de ir renovando ese líquido que se filtra. El sistema nervioso está organizado mediante la disposición anatómica de la sustancia gris y de la sustancia blanca. La sustancia gris es aquella que se va a encargar de poder generar el impulso nervioso. Su confluencia, su hechura, su arquitectura tiene que ver con la confluencia, la unión, el agrupamiento de millones de cuerpos neuronales con sus dendritas, terminales axónicos y neuroglías. Aquí va a formar núcleos grises, esos núcleos grises, si los cuerpos neuronales se agrupan en la base del cráneo, y ganglios, cuando esos cuerpos neuronales se presentan fuera del sistema nervioso central. La sustancia blanca tiene por misión conducir los impulsos nerviosos creados por la sustancia gris al sistema nervioso central. Se ubica por debajo y está compuesta por los axones neuronales con una sustancia que se denomina mielina, que va a formar una vaina y que va a tener la capacidad de poder transmitir y conducir ese impulso nervioso. Vamos a hablar del encéfalo puntualmente. Vamos a hablar del cerebro, el cerebelo, del tronco encefálico o tallo cerebral formado por el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y el mesencéfalo, y vamos a hablar del diencéfalo con dos grandes núcleos, el tálamo y el hipotálamo. El cerebro está formado por la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. En toda su superficie tiene grietas llamadas circunvoluciones o giros, según la nomenclatura anatómica, y por unos surcos denominados cisuras o surcos. Las más notables son aquellas que van a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal, que es la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. O surcos centrales y surcos laterales. Tiene un peso aproximado de 1.200 kilogramos, un peso aproximado de 1,2 gramos. Controla y regula el funcionamiento de los centros nerviosos. Recibe sensaciones y elabora respuestas conscientes a dicha situación. Es irrigado por la arteria carótida interna y es el órgano de las facultades intelectuales, las funciones superiores, la atención, la memoria y la inteligencia. Se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo
estructuras que están unidas íntimamente, aunque con distintas características. El telencéfalo se ubica en la parte anterosuperior del cráneo. La superficie externa se denomina corteza cerebral. Presenta numerosos giros o circunvoluciones, prominencias separadas por surcos. Presenta hendiduras, las más profundas llamadas cisuras o fisuras, y la mayor de ellas es esta, la que separa los dos hemisferios cerebrales, que la denomino cisura longitudinal o interhemisférica. Los hemisferios se unen en medial a través del cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso es una estructura formada por sustancia blanca, a pesar de que entre ellos hay una relación cruzada, ya que el hemisferio derecho coordina actividades móviles de la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo hace lo propio con el hemisferio derecho. A grandes rasgos, uno pudiera decir que el hemisferio derecho cerebral controla la zona corporal izquierda, interviene en los sentimientos, en la recepción de las sensaciones, en la imaginación, en la creatividad artística, en el sentido musical, en la percepción tridimensional. El hemisferio izquierdo, control de la zona corporal derecha, razonamiento, el territorio de la memoria a largo plazo, la memoria verbal, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y la habilidad numérica. Aquí el resumen tiene que ver con esto: los hemisferios cerebrales, el derecho interviene en todo aquello que se relaciona con lo emocional, con la imaginación, con las sensaciones, con las conductas intuitivas, con el recuerdo de hechos pasados, imágenes, sonidos, lugares. Es subjetivo, ya que controla todo lo que no tiene relación con lo verbal, todo lo que no tiene relación con lo verbal. A diferencia del izquierdo, que tiene relación con la producción y creación del lenguaje, con el pensamiento lógico, con el razonamiento, con el proceso de la información, con la deducción y el análisis. Habíamos dicho que la superficie externa de esos hemisferios cerebrales tomaba el nombre de corteza cerebral. Esa corteza cerebral va a tener tres áreas: un área cortical sensitiva, un área cortical motora y un área cortical de asociación. Un área cortical de asociación. A esta corteza cerebral van a llegar impulsos que se originan en los órganos de los sentidos y van a producir respuestas en dirección a esos órganos efectores, músculos y glándulas. Las vías sensitivas van a transportar impulsos desde los sitios donde yo recepciono esa información sensitiva hacia los centros nerviosos, y las vías motoras van a transmitir teóricamente impulso desde el centro elaborador, es decir, desde la corteza cerebral, hacia los órganos efectores en la periferia. Estímulo del medio ambiente u órganos, eso va a generar un impulso nervioso que viaja a partir de las vías formadas por los cuerpos neuronales y los axones de esos cuerpos neuronales. Va a ir ese estímulo a la corteza, al área sensitiva, donde empieza a codificar esa corteza cerebral qué tipo de sensaciones, qué tipo de información de sensibilidad estoy llevando. Uno procesa ese estímulo, ¿sí? Procesa ese estímulo, y ese estímulo puede producir un estímulo nervioso
que impacte también en el área motora, que impacte también en el área motora. Ese impulso va a llegar a órganos efectores, donde se traduce la información para producir una respuesta, se realiza la acción y hay una nueva vía al área cortical de asociación para aprender a responder de la misma manera ante una situación determinada. O responder en forma involuntaria en la contracción y relajación de X grupos musculares que intervienen en una acción determinada. Los hemisferios cerebrales, formando el cerebro, se van a dividir en lóbulos, que van a tomar el nombre de frontal, parietal, temporal y occipital. El frontal va a estar relacionado con los movimientos voluntarios, con las emociones, con el razonamiento, con la personalidad y con el pensamiento. El lóbulo temporal con la memoria, con el equilibrio, con los estímulos auditivos, con los estados de ánimo. El parietal con los estímulos táctiles, gustativos, olfatorios y auditivos, con la sensación de dolor, presión y temperatura. Y el lóbulo occipital con el control de la visión, con el control de la visión. Hay un concepto que quiero que tengan y que me parece importante, que es el sistema reticular activador o sistema reticular ascendente-descendente. ¿Por qué es importante tener, por qué es importante describir este sistema? Parte del encéfalo se encarga de los ciclos de vigilia y el sueño. Mediante el lapso de tiempo en que nosotros estamos despiertos, a eso llamamos vigilia. Y el lapso de tiempo en el que descansamos y conciliamos el sueño, valga la redundancia, se llama sueño. Este sistema SARA está formado por un conjunto de neuronas de gran tamaño que tienen relación con la corteza cerebral, con el tálamo, con los centros respiratorios, con el cerebelo, con los núcleos ubicados en el tronco encefálico y con la médula espinal. La capacidad de este sistema reticular activador es esto de vigilar las diferentes funciones en el contexto de la vigilia, estoy despierto, vigilar diferentes funciones en el contexto del sueño cuando estoy durmiendo. Por detrás del tronco encefálico aparece esta estructura denominada cerebelo. Es el más pequeño de todos, pesa aproximadamente 120 gramos, tiene forma de empariposa, consta de 3 partes, 2 hemisferios cerebelosos laterales, derecho e izquierdo, y un cuerpo vermiforme o cuerpo central que se denomina vermis cerebeloso. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del cerebelo? Coordinar los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras adyacentes, así como el mantenimiento de la postura y del equilibrio. De la postura y del equilibrio. El bulbo raquídeo es la continuación de la médula, ya ingresados en el cráneo propiamente dicho. Regula el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios. Hay 2 centros respiratorios, si recordás lo de Fisiología 1, el apnéutico y el neumotáxico. Además de regular los movimientos de la masticación, el efecto tusígeno o tos, el estornudo y el vómito.
Digo, esta es la función global del bulbo raquídeo. Cuando voy al diencéfalo, en todo este territorio, voy a encontrar el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo. La importancia del diencéfalo tiene que ver con que cada una de estas estructuras va a intervenir en el relevamiento, el tálamo, por ejemplo, de la información motora y sensitiva, y el hipotálamo, como gran núcleo, va a intervenir en la generación del eje hipotálamo hipofisario, que va a ser el coordinador, regulador y estimulador de la producción de hormonas en todo nuestro organismo. El tálamo es la región más grande del diencéfalo, tiene dos masas periféricas de sustancia gris y es un centro, como yo decía, de integración, que va a integrar las entradas sensoriales que van al cerebro, excepto las que tienen que ver con el olfato, ya que estas se van a asociar con núcleos individuales y con grupos de células nerviosas particulares. Va a tener una zona anterior, con núcleos anteriores, dorsal, medial y ventral, y tiene en esta zona anterior la capacidad de procesar emociones, mecanismos de la memoria reciente, recibir aferencias del hipotálamo a partir de dos tractos, el mamilo talámico, y a su vez a la corteza del cíngulo. ¿Para qué? Para regular en el contexto del sistema límbico esas emociones. En la zona medial del tálamo voy a encontrar el núcleo dorsomediano, que participa básicamente en la integración de la información que viene de las vísceras, que viene del olfato y de las sensaciones somáticas, y también permite percepción, evaluar percepciones subjetivas y emotivas. Va a tener esta zona medial del tálamo, el núcleo dorsomediano, el núcleo paraventricular anterior, el núcleo paraventricular posterior, el núcleo romboidal y el núcleo de la unión. En la zona lateral del tálamo voy a encontrar el núcleo lateral posterior y dorsal, el ventral lateral, el ventral anterior, el ventral intermedio medial y lateral y el posterolateral o posteromedial. Son importantes estos dos últimos porque van a procesar básicamente la información esteroceptiva, es decir, la que voy a recoger del medio ambiente, y la propioceptiva, proveniente del territorio medular y del tronco encefálico. Y la zona posterior del hipotálamo voy a tener el núcleo pulvinar, el núcleo geniculado lateral, el núcleo geniculado medial. Y en la zona externa, el núcleo reticular. El hipotálamo. Inmediatamente por debajo del tálamo aparece esta estructura. Tiene diferentes regiones. Y está implicado en la elaboración de las emociones y en las sensaciones de dolor y placer, y en el territorio femenino es parte de la regulación del ciclo, de la regulación de los primeros 5 días del ciclo de la mujer. Actúa como enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, porque es el gran productor y liberador de factores, digamos, para producir hormonas, ya sea en la hipófisis, ya sea a distancia. Dentro de las funciones del hipotálamo, la primera es
relacionarse con la hipófisis. Relacionarse con la hipófisis, aquí se ve. La hipófisis tiene dos estructuras, un lóbulo anterior llamado adenohipófisis y un lóbulo posterior llamado neurohipófisis, formando el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Cuáles son las funciones que tiene este hipotálamo? ¿Cuáles son las funciones que tiene este hipotálamo? Control del sistema nervioso autónomo, regulación del sistema endocrino, regulación de la temperatura corporal, regulación del comportamiento emocional, regulación del sueño y la vigilia, la asociación con la región reticular, regulación de la ingesta de alimentos, digamos, dándome información sobre el apetito versus la saciedad, regulación de la ingesta de agua, qué necesito o qué no necesito, regulación de la diuresis, es decir, cuánto elimino por la orina, cuánto elimino por la orina, y generación y regulación de los ciclos circadianos, es decir, los ciclos circadianos, cuando viste endocrino, sabes que son los momentos en que actúa un determinado ritmo una hormona. Entonces, el hipotálamo tiene esa capacidad de poder regular esos ritmos circadianos. Salgo del territorio del cráneo, ingreso al territorio de la columna vertebral, elemento óseo. Adentro de esa columna vertebral está alojada la médula espinal, que habíamos dicho está rodeada de las tres meninges y bañada, protegida por el líquido cefalorraquídeo. Esta prolongación del encéfalo en forma de cordón se extiende desde el bulbo raquídeo hasta la segunda vértebra lumbar y ahí se ramifica. ¿Se entiende? El agrupamiento y superposición de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras fusionadas, 5 vértebras sacras fusionadas formando el sacro, y 2 a 3 vértebras coxígeas formando el hueso coxis, forman la columna vertebral, elemento óseo de ese territorio posterior. Se aloja en la cavidad raquídea, protegida por las vértebras, dice acá, y tiene un territorio de aproximadamente 43 a 45 centímetros de longitud, con un grosor de 1 centímetro. Con un grosor de 1 centímetro. A derecha e izquierda habíamos dicho que el sistema nervioso periférico estaba formado por los 12 pares craneales y por 31 pares de nervios raquídeos. Esos nervios raquídeos van a respetar el territorio óseo de la columna vertebral y van a dar nervios cervicales. Existen 8 pares denominados cervical 1 a cervical 8. Nervios torácicos, existen 12 pares denominados torácico 1 a torácico 12. Nervios lumbares, existen 5 pares, lumbar 1 a lumbar 5. Nervios sacros, existen 5 pares denominados sacro 1 a sacro 5. Y nervios coxígeos, denominado un par coxígeo. Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo, que es o filum terminale, cola de caballo o filum terminale, hasta descender al último tramo de la columna vertebral. Acá vemos en una vista posterior, esto era los hemisferios cerebrales, en el medio está el tronco encefálico, esto es el cerebelo, he levantado la mitad de los huesos parietales y el hueso occipital. Esto es visto de atrás. Y acá vemos la columna vertebral alojando a la médula espinal, Esta médula espinal tiene 4 caras, una cara ventral, una cara dorsal y 2 caras laterales.
una cara ventral o anterior, una cara dorsal o posterior y dos caras laterales. En la cara ventral o anterior, la médula espinal posee una hendidura en su parte central, surco medio ventral. Hacia ambos costados emergen las raíces motoras derecha, izquierda de los nervios raquídeos. A diferencia de la cara dorsal o posterior, que posee un surco también en la línea media, pero menos profunda, a los costados de este surco ingresan a la médula las raíces sensitivas dorsales de los nervios raquídeos. ¿Está bien? De los nervios raquídeos. Uno pudiera resumir que salen 31 pares de nervios raquídeos. Cada par raquídeo se compone de una raíz sensitiva dorsal y de una raíz motora ventral. La raíz sensitiva dorsal tiene adosado un ganglio raquídeo que reúne varios cuerpos neuronales y la mayoría de la primera neurona de las vías sensitivas se encuentra en este ganglio anexo de la raíz dorsal de la médula espinal. Tengo un receptor que recepciona, valga la redundancia, calor, por ejemplo, temperatura, y hace una primera estación en este ganglio anexo de la raíz dorsal, en la primera neurona para empezar a conducir esa información sensitiva a la corteza cerebral. Si yo tengo que dividir a la médula espinal en sustancia gris y sustancia blanca, voy a decir que la estructura externa de la médula espinal muestra la sustancia gris con forma de mariposa. Este es el territorio de la sustancia gris. Todo lo que queda por fuera es sustancia blanca. Lo que tiene forma de mariposa o de H irregular, eso es la sustancia gris. Recordad que ahí están los cuerpos neuronales. Y lo que está por afuera, el asta anterior, el asta lateral y el asta posterior contienen la sustancia blanca, axones de esas neuronas colocadas en la región central. ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal? Porque es importante tener médula espinal como prolongación de ese tronco encefálico. Primero, es el órgano que conduce los impulsos provenientes de todo el cuerpo hacia las áreas del encéfalo. Segundo, moviliza impulsos que vienen del encéfalo a los órganos efectores. Transmite impulsos a las estructuras glandulares, a los vasos arteriales y venosos y a la musculatura en general. Y va a actuar como un centro operativo de arcos y actos reflejos, porque en su sustancia gris posee neuronas que sirven de nexo entre las fibras sensitivas y las fibras motoras, con lo cual produce respuestas reflejas sin que el estímulo llegue a los centros nerviosos y lleguen a la corteza cerebral. Cuando hablo de la capacidad del sistema nervioso, hablo de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad de saber en qué posición tenemos situadas nuestras articulaciones sin necesidad de utilizar la vista. Tengo receptores para captar esa propiocepción que son los órganos tendinosos de Golgi y los usos musculares. Los usos musculares informan sobre los cambios en la longitud del músculo y también en cómo incrementar o disminuir el tono muscular, generando un reflejo miotático. Los órganos tendinosos de Golgi recepcionan la información sobre la tensión muscular que tengo, ya sea en la contracción como en la relajación muscular.
Para que esto suceda, existe un mecanismo que se denomina arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? Es una unidad funcional que se produce como respuesta a estímulos específicos reconocidos por neuronas sensoriales. Se produce este arco reflejo por el trayecto que realiza la energía y el impulso nervioso de un estímulo entre una o más neuronas. La médula espinal recibe los impulsos sensitivos del organismo y los envía al cerebro, a la corteza parietal ascendente, perdón, a la corteza del lóbulo parietal en la circunvolución o giro parietal ascendente. También envía impulsos motores a la médula, que la médula recibe y envía a los órganos, básicamente a la piel, a los músculos y a las vísceras. Una vez recibida esa orden, el órgano o receptor ejecuta la orden. A manera de síntesis, defino cuáles son los componentes de un arco reflejo. El receptor, que recepciona la información, la neurona y la vía sensitiva, el centro integrador en la sustancia gris, la fibra motora y la unión entre la fibra motora con el músculo o con el efector. Neurona sensitiva, dice el arco reflejo puede ser simple, con 2 neuronas o complejo con más de 2. Aquí tengo un receptor, ese receptor va a viajar la información por un nervio periférico a un centro integrador, que vuelve al nervio periférico y ese nervio periférico impacta sobre un efector muscular. Habíamos dicho el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿A qué denomino sistema nervioso periférico? A todas aquellas estructuras integradas que comunican al sistema nervioso central con las partes externas del cuerpo. Vuelvo hacia atrás. Este sistema nervioso periférico tiene el somático, los pares craneales y los nervios raquídeos, y el sistema nervioso autónomo dividido en dos grandes partes, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo o sistema vegetativo es el encargado de los movimientos inconscientes, como los del músculo liso, los del músculo cardíaco y del sistema endocrino. Es un sistema 100% formado con fibras motoras transmitiendo información motora, formado por fibras sensitivas y por fibras motoras relacionando las condiciones somáticas del organismo para poder transmitir la función en particular de algunos órganos. Está formado por el sistema simpático y parasimpático, las vías vegetativas y los ganglios. La ubicación anatómica del simpático va a ser a nivel del tórax y de la región lumbar, y la parasimpática a nivel del cráneo y a nivel de la región sacra. Cuando uno actúa, inhibe al otro, y así y viceversa. Cuando uno actúa, inhibe al otro, cuando el otro actúa, inhibe al anterior. ¿Sí? Es recíproco, es recíproco. Y va, por ejemplo, el parasimpático
a contraer la pupila, a estimular la salivación, a reducir el latido cardíaco, a contraer los bronquios, la broncoconstricción, a estimular la actividad digestiva, a estimular la acción de eliminación de la bilis por parte de la vesícula biliar, actúa en la contracción de la vejiga y relaja el recto en el momento de la defecación. ¿Qué hace el simpático? Dilata la pupila, el parasimpático la contrae. Inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca el simpático, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado y la secreción de adrenalina y noradrenalina por el riñón, relaja la vejiga, contrae el recto. ¿A qué denomino vías vegetativas dentro de este sistema nervioso autónomo? Estas vías vegetativas están formadas por dos tipos de neuronas, las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares. Las neuronas preganglionares están localizadas dentro del encéfalo o de la médula espinal, corren y aparecen desde cualquier parte del sistema nervioso central a un ganglio. Y la postganglionar está localizada fuera del sistema nervioso central, corren desde un ganglio donde hacen sinapsis hasta un órgano determinado. Los axones de la neurona preganglionar salen acompañando un nervio craneal o espinal y van a dar a los ganglios vegetativos para asociarse o hacer sinapsis con las neuronas postganglionares. ¿Y qué son los ganglios? Son estaciones de relevo entre la neurona que sale y el efector visceral, existiendo tres tipos: ganglios del tronco simpático o cadena vertebral, ganglios prevertebrales o colaterales, ganglios terminales o intramurales. ¿Qué es el sistema nervioso somático? Es aquel que está constituido por fibras nerviosas motoras que van del sistema nervioso central al sistema músculo-esquelético, y las vías sensitivas que van de este a las vísceras y la piel del sistema nervioso central. Es el encargado de este sistema nervioso somático de los movimientos voluntarios y de la información sensitiva del organismo. El sistema nervioso somático está integrado por 12 pares de nervios craneales y tres tipos de fibras: fibras sensitivas, fibras motoras y fibras mixtas. Lo que te muestra el gráfico es el origen aparente, es decir, dónde aparece cada uno de los nervios craneales o pares craneales: el olfatorio, el óptico, el 3, 4 y 6, motor ocular, oculomotor o troclear, el aductor o el oculomotor externo. El quinto par es el trigémino, el séptimo par es el facial, el octavo es el acústico vestíbulo coclear, el 9 es el glosofaringio, el 10 es el vago o neumogástrico, el 11 el nervio accesorio espinal, el 12 el hipogloso. Origen aparente de los pares craneales. Lo que muestra el gráfico, y más que gráfico digo, lo que muestra el cuadro es el componente de cada par craneano, el origen, la aparición, el origen aparente y la función. Vamos a tomar uno al azar, vamos a tomar el séptimo par. Componente, tiene un componente sensitivo sensorial, motor somático, motor parasimpático, donde se origina en el ganglio geniculado, en el núcleo que tiene en las protuberancias. ¿Dónde aparece? ¿Cuál es el origen aparente de este séptimo
par craneano-facial, la fosita supraolivar en el surco bulbo-protuberancial. ¿En qué acciones interviene este nervio facial? ¿Qué funciones tiene? Darle el sentido del gusto a los 2/3 anteriores de la lengua, darle sensibilidad y motricidad a los músculos de la cara, músculos de la mímica, y la acción de liberación de las glándulas salivales y lacrimales. Y así cada uno de los ejemplos de los 12 pares craneales. Los 12 pares craneales. Vamos a subir esto para que se vea. Tomo otro al azar, el neumogástrico. Tiene un componente sensitivo somático, sensitivo visceral, motor parasimpático, motor especial. ¿Dónde está el origen? En el ganglio yugular, en el ganglio nodoso y en el motor dorsal. Y en el bulbo, en el núcleo ambiguo, ¿Cuál es el origen aparente de este décimo paro neumogástrico? El surco retroolivar. ¿Dónde interviene este nervio décimo paro neumogástrico? En el pabellón de la oreja, en la faringe, en la laringe, en la tráquea, en el esófago, en las vísceras, ¿sí? Y en los músculos de la faringe y de la laringe. ¿Por qué necesito comunicación y recepción de impulsos? Básicamente para darle funcionalidad al sistema nervioso. Si no hay recepción de información y no hay impulsos, no hay sistema nervioso. La recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso en forma de potencial de acción son la vida misma, son la acción misma de este sistema nervioso central. Para eso necesito de esta célula madre, que son las neuronas, que de acuerdo a su función podrán ser sensitivas, motoras o internunciales. Las sensitivas de piel u órganos de los sentidos, a médula espinal y cerebro. Las motoras llevan impulso fuera del cerebro y la médula espinal a los órganos efectores. Y las que se denominan internunciales forman vínculos en las vías neuronales, conduciendo impulso de las neuronas aferentes a los aferentes. Según el número y distribución de sus prolongaciones, tengo las unipolares, las bipolares y las multipolares. Esto lo habíamos visto, pero lo repito para hacer una síntesis. Y desde el punto de vista de la fisiología del sistema nervioso, ¿para qué necesito células? Para transmitir el impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? Es una onda de propagación de actividad metabólica que viaja a lo largo de la membrana de la neurona, de la membrana plasmática de la neurona. La fisiología uno pudiera no sintetizarla, pero sí comenzar el camino de estudio entendiendo que la función es conducir un impulso de una parte del cuerpo a otro y que se dan dos fenómenos. Se da un fenómeno eléctrico porque a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la célula neuronal hay cambio de gradiente eléctrico, o hay cambio de gradiente químico. Intervienen sustancias que permiten que cambie la polaridad, ingrese o egrese algún tipo de electrolito a esa célula nerviosa y con esa capacidad eléctrica y química transmitan el impulso nervioso. Transmisión del impulso nervioso. La conducción de un impulso por intercambio de sodio y potasio en la membrana, de neurona a célula efectora por un neurotransmisor. Cada neurona individual genera un potencial de acción idéntico después de cada estímulo. El impulso nuevo viaja hasta la siguiente sinapsis. El estímulo se conduce a una velocidad física por el axón.
Una neurona recibe estímulos de otras neuronas y los integra, y esta es la vuelta completa de esa transmisión del impulso nervioso. En el primer globito, en el primer círculo, este color maíz, la conducción del impulso nervioso por intercambio de sodio y potasio en la membrana me está hablando de un cambio en el gradiente químico de esa membrana plasmática de la célula nerviosa llamada neurona. Si hubiera un cambio de positividad, hablaría de un gradiente eléctrico, de un gradiente eléctrico. ¿A qué denominamos neurotransmisión? El cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los neurotransmisores. Este se almacena en la terminación nerviosa dentro de vesículas y ese contenido del neurotransmisor en cada vesícula se libera en forma constante en la terminación, pero en cantidad insuficiente para producir una respuesta fisiológica significativa. El potencial de acción que alcanza la terminación puede activar una corriente de calcio y precipitar en forma simultánea la liberación de ese neurotransmisor desde las vesículas mediante la fusión de la membrana de las mismas a la de la terminación neuronal. Las moléculas del neurotransmisor son expulsadas a la hendidura sináptica, denomino hendidura sináptica aquel espacio que queda entre neurona y neurona en el contexto de la sinapsis química, mediante un proceso de transporte activo que se denomina exocitosis. Los neurotransmisores difunden a través de la hendidura sináptica, se unen inmediatamente a los receptores y los activan induciendo una respuesta fisiológica excitatoria, aumentando el potencial de acción o inhibitoria, frenando el potencial de acción. El neurotransmisor es captado rápidamente por la terminación postsináptica en esa hendidura sináptica, lo recapta y lo destruye por enzimas próximas a los receptores. O bien lo difunde a la zona adyacente para que produzca el cambio de gradiente químico en la membrana plasmática de la neurona adyacente. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia química liberada selectivamente de una terminación nerviosa por la acción de un potencial de acción que va a interaccionar con un receptor específico en una estructura adyacente y que si se recibe en cantidad suficiente, tiene la capacidad de producir una respuesta fisiológica. Para producir esta respuesta fisiológica debe estar presente en la terminación nerviosa, ser liberado por el desencadenamiento del potencial de acción, debe unirse al receptor y debe producir siempre el mismo efecto. Debe producir siempre el mismo efecto. Se conocen algunos, tienen nombre propio, aminoácidos glutamato y aspartato, son neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso central, se encuentran ubicados en la corteza cerebral, en el cerebelo y en la médula espinal. El ácido gaminobutírico, llamado GABA, es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral. La serotonina o 5-hidroxitriptamina se origina en los núcleos del rafle y en las neuronas de la línea media de la protuberancia del mesencéfalo. La acetilcolina es el neurotransmisor con capacidad
fundamental de las neuronas motoras. La dopamina, otro neurotransmisor con capacidad para intervenir mediante sus vías dopaminérgicas en el control motor y en el control de las emociones. Y la noradrenalina siendo uno de los mayores a nivel de las fibras simpáticas postganglionares. Ante la existencia de estos neurotransmisores, tengo que tener receptores que los reconozcan. Ante la existencia de estos neurotransmisores, tengo que tener receptores que los reconozcan. ¿Qué son los receptores? Son complejos proteicos, un conjunto de proteínas que tienen características particulares y que se colocan en la membrana plasmática celular, adyacentes a la membrana plasmática celular, en este caso la célula nerviosa. Tengo los receptores colinérgicos, los adrenérgicos, los dopaminérgicos, los receptores de GABA y los serotoninérgicos. En relación a la descripción de estos receptores que forman parte de la célula nerviosa propiamente dicha, habíamos dicho al comienzo de la clase que existen dos tipos principales de células nerviosas, la neuroglía y la microglía. La neuroglía y la microglía. La neuroglía es la que se encarga de reparar, sostener y proteger la capacidad de las células nerviosas. Tienen un componente importante de composición a partir del tejido conectivo. Las células de la microglía funcionan como fagocitos. ¿Para qué? Para eliminar los desechos que se forman durante la desintegración normal de ese tejido nervioso. Y también son efectivas estas células de la microglía en la acción no preventiva, pero sí en la acción accesoria ante una infección del tracto nervioso o del sistema nervioso. Para que exista sistema nervioso, debe haber un mecanismo que se suceda permanentemente que se denomina sinapsis. Sinapsis es una palabra creada a fin del siglo XIX y que es la expresión de un proceso que comunica neuronas entre sí. Esas sinapsis podrán ser eléctricas o químicas, según la descarga que tenga la relación y comunicación entre esas dos neuronas. Si la descarga es eléctrica, voy a estar en presencia de una sinapsis eléctrica. Si hay una descarga química, voy a estar en presencia de una sinapsis química. La descarga química se origina en una corriente eléctrica en la membrana presináptica, transmite el impulso que corre hasta el final del axón, la neurona va a segregar el neurotransmisor que deposita en la hendidura sináptica o espacio sináptico y la neurona posináptica la capta, se excita o se inhibe, produciendo el proceso de comunicación interneuronal llamado sinapsis. En la transmisión de los impulsos nerviosos, por ejemplo, del sistema simpático, interviene la norepinefrina como neurotransmisor, mientras que en el parasimpático interviene la acetilcolina. Ambos sistemas reciben el nombre de adrenérgico y colinérgico respectivamente. El simpático es el adrenérgico, el parasimpático el colinérgico. En el marco del sistema de la construcción del sistema nervioso autónomo, las neuronas autonómicas se van a caracterizar por disponer de unas ramas terminales de los axones, de unos ensanchamientos que contienen las vesículas y unos pequeños contenedores en donde se encuentran los neurotransmisores. En estas zonas de ubicación de los neurotransmisores, los axones no están recubiertos de vainas de mielina,
La vaina de mielina es aquella sustancia que me permite que el impulso nervioso se transmita a una velocidad constante para permitir que los neurotransmisores puedan difundir fácilmente, llegar a los receptores de la célula del músculo liso. Al llegar esos neurotransmisores a estos receptores, se abren los canales iónicos situados en la membrana de la célula, lo que va a permitir el ingreso de iones a partir de cargas eléctricas. En esta primera parte he tratado de resumir las principales funciones del sistema nervioso en sentido general.